Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este programa La Luz de la Verdad que nuestra iglesia tiene para con cada uno de ustedes compartir la santa palabra de Dios y esperar de que este programa que vamos a hacer sea de su interés, ¿cierto?, de poder compartir. Recordarle, como siempre, tenemos nuestra página web www.idnp.cl. Esta es nuestra página para que nos visite, y también hacerle la invitación cordial para que nos acompañe los sábados en nuestra iglesia en San Rosendo, en calle Carrera, esquina Aníbal Pinto, a la entrada de San Rosendo. Ahí estamos a las 11:30 de la mañana y a las 16 horas de la tarde, para que nos acompañe con la palabra de Dios que cada predicador ahí nos trae para poder compartirla. Como es de costumbre, nuestro panelista, nuestro pastor Francisco Diego Aguay. Estimados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Un sábado más en la televisión para nosotros es una bendición, y le pedimos a Dios que esta bendición alcance a todos sus hogares, que con paciencia han escuchado esta palabra. Que Dios de paz sea con ustedes. Amén. También nos acompaña nuestro hermano Ariel Juntos. Le doy la gracia a Dios, primero que todo, por permitirme estar acá este día sábado. Así también queremos decirle que darle las gracias porque nos ha acompañado tanto tiempo en este programa. Ya son varios años, y entonces le agradecemos por todos los comentarios que han hecho, y así también esperando que el programa de hoy sea de beneficio para vuestra vida y la nuestra, por supuesto, y así podamos encontrar un momento de cercanía con Dios. Que Dios te bendiga. Claro, amén. Bueno, este programa es la continuación de un programa que ya habíamos hecho nosotros con mi hermano Ariel y mi hermano Mirlenco, que no está en este día, que era si realmente somos cristianos o no. Compartimos la palabra de Dios, ¿cierto?, dejando claro desde el comienzo de la creación principios que Dios estableció para la iglesia. Yo le decía en aquel entonces, y cuando hablamos de cristianos siempre como que nos identificamos, o la gente se identifica con estas personas, ¿cierto?, que tienen una iglesia, una congregación, ¿cierto?, y a menudo lo vemos en diferentes calles predicando la palabra de Dios. Pero el trasfondo de todo esto, ¿cierto?, es si realmente somos cristianos en esencia, o por los principios que Dios nos entregó. Desde el principio ha existido la iglesia cristiana. ¿Qué podemos decir referente a ese punto, hermano Ariel? Bueno, el nombre de ser cristiano, yo creo que es una palabra que es muy grande, en el sentido de todo lo que hizo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y también así es tiempo, como nosotros lo dijimos en ese programa, que esto era una forma de ir a la manera de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que los principios de Dios, estas ordenanzas de Dios, estaban desde la creación del mundo, así pasaron por la santificación del sábado, así pasó por los animales limpios y no limpios del tiempo de Noé,
así también pasó por una infinidad de momentos que a nosotros nos decía que y nos llamaba profundamente la atención que esto no era una situación tan solo de nuestro Señor Jesucristo en su momento, que Él pudo haber venido a decir de aquí adelante esto es otra cosa, sino que es una continuidad de un propósito de Dios para con la humanidad que nos fue demostrando a través de todo este tiempo, del tiempo del pacto de la circuncisión, de entrega de la data a la ley. Entonces todo este tiempo que tenemos de historia, tanto bíblica, nos dicen que este es un propósito, o sea, es un sistema de vida a la manera de Dios. Entonces eso nosotros tenemos que siempre quise resaltar esto porque es importante que veamos que la historia de la humanidad siempre es un propósito que nos va a llevar, si Dios así lo permite, a conocer a Dios. Ahora me gustaría preguntarle a mi pastor, si existe el cristianismo hoy en día. A ver, aquí yo creo que yo siempre tengo la idea de darle énfasis a hablar las cosas con mucha claridad. Ya. Primero, el cristianismo no existió en el principio del mundo. Porque ¿qué es el cristiano? Sí, yo digo, yo soy colocolino, fea la comparación. Pero no es que a mí me gusta, no es eso. Si yo soy colocolino es porque sigo la trayectoria del Colo-Colo. Claro. Vulgar el ejemplo, no puede ser más vulgar. Pero si yo digo soy cristiano, es porque soy seguidor de Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo no existió en el principio del mundo. Entonces el cristianismo no existe. No existió del principio del mundo. Esa es la primera. La segunda verdad, hoy día no existe el cristianismo. Y yo creo que si salimos para afuera y hay unos pocos cristianos afuera, nos van a agarrar a piedrazos. Pero para que no nos den tan fuertes, lo podemos probar en la Sagrada. Hay que probarlo. Probarlo, claro. Claro, porque dice, yo soy seguidor de Cristo, ¿no es cierto? Pero la pregunta es lógica. ¿Qué religión tenía Cristo? Claro. ¿Qué religión? Porque Cristo no podía ser cristiano. ¿Qué religión tenía? Bueno, por esencia sabemos que él era judío, pero indudablemente que no existe la religión judía. Ese es el punto central. Si nosotros conversamos con cualquier persona, preguntamos, oye, ¿qué religión tenía Jesús? ¿Jesús era judío? No existe la religión judía. ¿Por qué razón? Porque antes que fueran los judíos, la Sagrada Escritura dice y reposó Jehová Dios de todas las obras que había hecho y bendijo el día sábado de reposo y lo santificó. O sea, Dios reposando, santificando y bendiciendo el día sábado no es una cosa que se le haya ocurrido a los judíos. Claro. Entonces la persona que dice eso ignora la palabra de Dios. Claro. Viene del principio. Y después los ejemplos que puso nuestra hermana que son claros. De repente está a punto de terminar la vida en la tierra por la situación del diluvio. Entonces Dios llama a ¿quién era? Ahora no es. De prueba pasado me equivoqué, pero llamó a Noé y le dice, mira Noé, de los animales, porque obviamente no cabían todos los animales del mundo del planeta en el arca. Claro. Entonces le dijo, de los animales limpios, de 2 en 2. De los que no son limpios, o sea, de los animales limpios, de 7 en 7. Esto a propósito está en el capítulo 7 del libro de Génesis, ustedes lo pueden leer. Y de los animales inmundos, de 2 en 2. Entonces, pero ¿dónde dice la Biblia que Dios había hablado con Noé y le había dicho, mira, estos son los limpios y estos son los inmundos? No sale en ninguna parte. Pero el verso 5, me parece que es el capítulo 7, dice con mucha claridad, dice, y Noé, o sea, sí, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, él tenía conocimiento. Claro, si Dios decía, es limpio, no limpio, y Noé cumple, sabía. Entonces la ley existía. Pueden haber estado, no sé, más atrás todavía, puede haber estado a lo mejor Caín y Abel descansando, qué sé yo, y de repente va y se le ocurre hacer una ofrenda. ¿Se le ocurrió? No, tenía que haber algo, tenía que haber un principio que les obligara a ellos a presentarse delante de Dios. Y es más, pues yo digo,
Porque la gente dice, un ateo, esto también es, oye, pero ¿de qué Dios me está hablando? Mira, ve lo del capítulo 1 de Génesis adelante. ¿Por qué me decís eso? Claro, porque imagínate, va Caín con su ofrenda y va a ver y él elige a Abel y vota a Caín. ¿Por qué? Entonces, no, ahí no pasa. Había una forma de presentarse delante de Dios, ¿no es cierto? Y la forma está escrita en el libro de Números y dice con mucha claridad. El capítulo, los primeros 7 capítulos del Levítico también está, y dice, cuando te presentares delante de Jehová y tu ofrenda fuera de los frutos de la tierra, dice, las primicias serán para Dios. Y cuando presentares frutos de animales, el primogénito. Y cuando es la ofrenda de esos dos personajes de la Biblia, Abel dice que trajo el primogénito de su hermosura, claro. Y de Caín dice que trajo el fruto de la tierra, no dice que trajo primicia. Entonces, además de eso, cuando Dios se le enfrenta, le dice, bueno, pero ¿por qué está de mal genio? Si tú hiciste mal, el pecado está en ti, no para que te enojes conmigo, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, él había cometido una falta. ¿Y qué es un pecado? Un pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ahí es renacimiento. Después, el 26.5, ¿no es cierto?, del Génesis. Dios está ahí hablando con Isaac, hablando de Isaac, y le dice, tu padre, Abraham, guardó estatutos, mandamientos, preceptos, leyes. Él sabía. Cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra en el capítulo 28 de Génesis, es claro. Yo no puedo hacer esto sin avisarle a mi siervo Abraham, porque sé que él va a educar a su familia en estos principios. O sea, avíale. Entonces, el primer punto es este, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos la declaración que fue 2400 años después, pues la cita del monte Sinaí, 2400 años, las leyes que aparecen ahí son toda la vida de un grupo de personas, desde Adán. Entonces, bueno, primero Israel no importa nada. Moisés, menos, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, dice, y Moisés escribió lo que Jehová Dios mandó que escribiera. Entonces ahí hay cosas que la gente tiene que entender. El pueblo judío, ¿no es cierto? Ahora, cuando cualquiera que lea la Biblia dice del pueblo de Israel, dice, cuando habla por ejemplo de la forma de adoración, dice, estas son las convocaciones de Jehová, no dice que son de Israel, estas son las convocaciones de Jehová. ¿Qué es convocar? Citar. Y ahí nombra, lo cita para el 25 de diciembre, para el 1 de noviembre, todos los días domingos, no dice nada de eso, ¿viste? Entonces ya tenemos que lo que nosotros conocemos hoy día por el cristianismo no se identifica con lo que está escrito, con la historia de la humanidad, cómo nacieron. Ahora, Cristo está ahí, no estaba, eso es muy claro, entonces el cristianismo. Entonces después aparece Cristo, ¿no? Aparece Cristo cuando está. ¿Y qué quieres preguntar? No. Cuando hablamos de cristianos, ¿cierto? Es porque son seguidores de Cristo. De Cristo, claro. Pero fíjate que ahí han pasado 4.000 años de la humanidad cuando aparece Cristo. ¿Y para atrás qué? Claro, es el punto. Claro. Por ejemplo, vale decir de que los principios de Dios que estaban dentro de las personas, o sea, se guardaban, como decía usted la cita de Génesis 26.5. Claro. Por cuanto Abraham yo miró, guardó mis mandamientos, preceptos, estatutos, mi ley, claro. ¿cierto? Y la podemos ver corroborada, ¿cierto? Con personajes, por ejemplo, José. Claro. Nosotros, él no se destacó con una iglesia, con un letrero, yo voy a la iglesia tanto, sino claro. que él desde su amanecer, ¿cierto?, guardó sus principios, Dios, y por eso Dios lo tuvo en consideración, lo miró de una forma especial. Ahora cuando vemos la vida de él, ¿cierto?, que él perdonó a sus hermanos después de haber pasado claro. cosas, y son principios. Son principios, y también cuando se le presenta a la mujer de Potifar, claro. un joven, ¿cierto?, con esa edad, 17 años. Él se niega a pecar. Tenía él tenía el conocimiento. Claro. Entonces esas cosas son importantes
que la gente se dé cuenta, porque es que la relación de la humanidad con Dios es una cosa tan... Si usted va, qué sé yo, a donde venden madera, porque tiene deseo de hacer un mueble, ¿no es cierto? Lógicamente que no va a hacer cualquier cosa, va a hacer un mueble, y el mueble tiene que funciones, forma específica y funciones específicas que cumplir. Y si no, no le sirve. Porque si usted va a hacer una mesa y hace una mesa de 2 patas, no puede colocar las patas ahí. Dios hizo al hombre y él tenía propósitos para con el hombre. Entonces, los propósitos estaban insertos en la ley, sin lugar a dudas. Por eso es que, por ejemplo, cuando habla nuestro Señor Jesucristo, ya en Mateo capítulo 13, parece que dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer, dice, que tomó la levadura y la puso en 3 medidas de harina hasta que todo quedó levadura. Y esa es la historia de cómo desde el principio de la humanidad se quería conformar el reino de Dios, es decir, las personas iban a componer el reino de Dios. Entonces, los conocimientos, bueno, si empezamos a transformar los símbolos en verdad, la mujer en la Biblia siempre ha sido, ¿cierto?, representa la iglesia. Claro, cuando leemos en Mateo capítulo 16 dice, no os contaminéis con la levadura de los fariseos, o sea, está hablando de la doctrina de los fariseos, con la manera de ser de los fariseos. Entonces, cuando habla acá de la levadura que tomó la mujer, si la mujer es la iglesia, tiene que haber sido la palabra. Entonces, y fue colocada en 3 medidas de harina. Y cuando estamos allá, ya en el Nuevo Testamento, Pablo, escribiéndole a la iglesia de los hebreos, bueno, digo, nosotros no había llegado al monte de Sion, al monte que humillaba. La iglesia del Nuevo Pacto no se había llegado ahora al sistema de la iglesia israelita, aunque él era israelita. Si no había llegado ¿a qué? Había llegado a la congregación de los primogénitos. El término primogénitos son los primeros. Entonces ahí estamos, desde Adán hasta Abraham. Ahí está la congregación de los primogénitos, clara. Y después Israel fue una iglesia, y la gente no la puede mirar así como pueblo. Basta leer el discurso de Esteban en el capítulo 7, verso 37, verso 35 por ahí. Dice, él habla de Israel, la congregación del desierto. Entonces Israel fue una congregación para Dios, ¿cierto? Y tuvo normas establecidas para ellos, pero había normas, ¿cierto?, que Jesús se refirió a ellas cuando dijo, no penséis que yo he venido a abrogar. Yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir. Entonces, ahí se nos presenta el problema. ¿Tú entiendes el problema? ¿Qué vino a cumplir? Es el problema. ¿Qué vino a cumplir nuestro Señor? Es más peludo. ¿Por qué no? Porque mira, Jesús dice, yo no vengo a abrogar. Y cuando muere, la ley queda nula. Eso es lo que explica la escuela. Claro, sí. Pero es contradictorio eso. Si él dice que no viene a abrogar y cuando muere abroga realmente. Se contradijo Jesús, no sabe lo que está hablando. No, entonces, ahí viene ahora la pregunta que tú hacías. ¿Qué vino a cumplir? Ahí está bien. Bueno, ahí lo vemos un poco también, lo quiero tomar de este punto de vista de que en Hebreo, en el capítulo 9.1, dice que en el primer pacto había reglamento del culto y santuario mundano. Entonces, él en el fondo, el reglamento del culto eran citaciones que tenía, no eran ¿cómo se dice esto? Situaciones como para poder tengo un problema de concepto, acercarse ese. Entonces nos dice que a través de sus citaciones era un acercamiento a ellos que tenía. Entonces ese primer concepto de Hebreo era a través de Levítico, de las citaciones que tenía, era un acercarse a Dios. Ahora, ¿qué vino a abrogar él? Vino a abrogar todo lo que tenía que ver con lo que era la ley del mandamiento en orden a rito. Entonces todo lo que tenía que ver con ese sentido, esa era la forma de abrogar, pero no vino a abrogar
la ley de los profetas, como lo dice el relato, sino que lo que habla el Levítico es un acercamiento a Dios, no es lo que conlleva a netamente expiar mi pecado. Y el expiar el pecado, no había otro sentido más grande que la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Entonces no había otro sacrificio más mayor que ese. Entonces desde ese punto de vista, eso es lo que también él vino a hacer, o sea, vino a abrogar esta parte, porque el sacrificio más grande lo iba a hacer Cristo, pero la otra situación iba a quedar vigente su verdad a través del tiempo. ¿Qué vino a cumplir? Eso está bien, sí, ¿Cómo está? pero ¿qué vino a cumplir? ¿Qué vino a cumplir? Entonces, dice, ¿de qué estaba hablando cuando Cristo dijo viene a cumplir? Estaba hablando de la ley. Pero aquí hay otra cosa. ¿Qué era la ley? Sustantivamente, o sea, como un todo. La ley era un libro, ¿no es cierto? La Torá dice. O sea, la ley era lo que nosotros decimos el Pentateuco. Y ahí había algo. Dice, terminó el periodo de la congregación de los primogénitos, donde se servía a Dios de forma natural. No se necesitaba algo escrito porque Dios se comunicaba personalmente con ellos. Entonces no se necesitaba. Entonces ahora viene otra cosa. Y llama a Abraham, ¿no es cierto? A los 75, 76 años, por ahí lo llamó. A los 99 años confirmó el pacto, ¿no es cierto? Y en el pacto hay 3 promesas. Engrandeceré tu nombre, ¿no es cierto? De tu simiente saldrá una nación y un conjunto de naciones. Y la tercera era, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando él dice, yo he venido a cumplir, ¿qué no se había cumplido hasta que decía el libro de la ley? Bueno, ya Israel existía a través de Jacob, ¿no es cierto? Las naciones, el conjunto de naciones existía a través de Ismael, ¿no es cierto? El nombre de Abraham era absolutamente conocido a esa altura. ¿Qué faltaba? Faltaba la nación, que fueran benditas todas las naciones de la tierra. Que fueran benditas todas. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 dice, en verso 16, dice de que el pacto, dice, hecho con Dios, con Abraham, no es de ninguna manera eliminado por la existencia de la ley, donde hablaba de la simiente y no hablaba de la simiente como de muchas cosas, sino que de uno solo, de la simiente de Cristo. Entonces, ¿qué vino a cumplir él? Bueno, la carta de Colosenses en el capítulo 2 dice, leamos ese versículo porque yo no me acuerdo bien de él, pero habla, dice, ¿del 16 o lo leemos de antes? No, 16 no. No, del 1, no. Dice, mirad que el verso 8 ahora. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Con quién está hablando? Va. ¿Pero qué era los colosenses? Era un pueblo gentil. Era un pueblo gentil, o sea, no estaba predicando a los judíos. No. O sea, ya había salido la cosa de los judíos. Ahora, Pablo era ¿cómo dicen aquí? El apóstol de los gentiles. Estaba hablando con los gentiles, ¿no es cierto? Y le dice, tengan cuidado de ser engañados, porque el camino que habían tomado ellos era difícil. Ahora, conforme a los elementos del mundo y no se mundo. Ya. Verso 9. Porque en él habita ¿Quién todo. es él? Nuestro Señor Jesucristo. Ya. Porque en Cristo. Porque, claro, en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos. Ya. El cual es la cabeza de todo principado. ¿Por qué estamos cumplidos en él? Porque desde la venida del Señor Jesucristo para adelante, nosotros que no éramos pueblo, vinimos a ser pueblo. Nosotros que no teníamos esperanza, vivíamos, dice la palabra, sin esperanza ni Dios en el mundo. Ahora vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Eso es lo que vino a cumplir él. No vino a ahorrar. Entonces ahí el versículo queda claro. Él vino, guardó toda la ley, ¿cierto?
Y lo último que hizo, dar su vida por los gentiles. Y cumplió con todo. Pero no es que él murió y la ley hasta ahí llegó. Eso es lo que tengo que decir. No sé, es que es importante porque ahí se cierra la promesa de Abraham, pues, porque claro, lógico, ahí se cierra la promesa con Cristo, ya se cierra la promesa, claro. Toda la promesa que se le había hecho a Abraham. Entonces, a través de eso ahora ya tenemos este pensamiento hacia el futuro también, pues, de todo la continuidad de la iglesia en adelante. Bien, hemos llegado al término del primer segmento, se puede decir, de este programa. Vamos a ir a escuchar una alabanza musical, esperando de que a nuestro televidente le pueda gustar, y de ahí volvemos nuevamente a este su programa La Luz de la Verdad. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa musical, esperando que le haya gustado. Así que seguimos compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos explicarnos nosotros y a la gente qué pasó con la ley? Y bueno, no podemos que pasó algo con la ley, ¿no es cierto? Que la forma de adoración no continuó de la misma forma. Entendiendo una cosa, cuando ustedes leen el libro de Hebreos, a la mitad del capítulo 9 dice que mientras tuviera presente el tabernáculo, dice, ¿ya? El camino para llegar a Dios está cerrado. Entonces ahora, ¿qué pasó con el tabernáculo cuando murió Cristo? yo medito porque lo que pasa es que son cosas que también en la casa a las personas cuesta que entren en la relación de qué pasó con el tabernáculo. Sí. Claro. Pero por eso yo quiero explicar una cosa antes. El tabernáculo tenía una forma, ¿no es cierto? Sí. Si tenía 13 metros de largo, había un velo que dividía. Y a esa atrás de esta división no podía entrar nadie. Adelante podía entrar, atrás no podía entrar nadie si no fuera el sumo pontífice. Y ese tabernáculo está hecho a la forma que es el tabernáculo celestial, dice la palabra. Ahora, cuando muere Cristo, el velo del templo se rompe y todos pueden ver ahora qué es lo que había atrás. Entonces es importante. Por eso es que no se puede explicar qué pasó con la ley sino con la forma de la ley. Bueno, la ley tenemos que entender que era una ley dual, que en el fondo estaba compuesta por dos cosas. Tenía, por eso en hebreo ahí, el mismo hebreo, cuando mencionaba antes, dice que en hebreo tenía el primer reglamento, el primer factor, reglamento del culto y santuario mundial. O sea, nos decía a nosotros el cómo hacerlo y el cuándo hacerlo.
Entonces, el cuándo nos da la citación. Ustedes tienen que venir en tal fecha para poderlo... Digamos que en qué fecha. Claro, en el Levítico 20. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Entonces, ahí entendemos de que había un tiempo para conmemorar la solemnidad y cómo debíamos conmemorar esta solemnidad. Entonces, ¿qué voy a leer ahora en el Levítico 26? El cuándo, justamente, el cuándo se hace. 6 días trabajarás y el 7º día será reposo. Para convocación santa, ninguna obra serviréis, sábado de Jehová en todas vuestras versiones. Capítulo 23, versículo 3. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Versículo 6. A los 15 días de este mes, en la solemnidad de la Básimo a Jehová. El versículo 15. Y os vais de contar desde el siguiente día, el sábado, desde el día que ofreciste el hombre de la ofrenda del Mesías, 7 semanas cumplidas será, hasta el siguiente día, el sábado séptimo, se contaréis 50 días, entonces ofreceréis un nuevo presente a Jehová. Otra cita dice: en el mes séptimo, a primero del mes, tendréis, el versículo 24, en el mes séptimo, a primero del mes, tendréis una santa conmemoración al son de trompeta, una santa convocación. Esta es la fiesta de la trompeta. En el versículo 27, empero los días de este mes séptimo será el día de las expiaciones, tendréis una convocación santa y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ninguna obra serviréis en este mediodía, porque el día de las expiaciones para reconciliaros delante de Jehová. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con los pecados involuntarios del pueblo, el ayuno de la expiación, ¿no es cierto? Y después dice el verso 34, ahí están todos los cuantos. A los 15 días del mes séptimo será la solemnidad de la cabaña de Jehová por 7. Ahí están todos los cuantos. Ahí están todos los cuantos, que era la citación cuando Jehová lo citaba a conmemorar todas las solemnidades que Jehová le determinaba para el pueblo. Y ahora el cómo era, qué instrumentos tenía que llevar yo en esa solemnidad. Entonces ahí nuestro pastor nos puede ayudar un poquito con la lectura. Entonces ahí, por eso hablamos nosotros, queridos televidentes, de una ley dual, porque estaba presente estos dos fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sociedad hoy? La sociedad hoy dice, no, pero es que lo que pasa es que la ley quedó grabada en la cruz, claro, porque muerto Cristo, entonces ya la ley no corre ahora. Pero tenemos que entender que la ley ellos lo ven de manera simple y de ley de una sola cosa. Pero aquí no entendemos que la ley es dual porque tenía un cómo y el cuándo. Ahora, en el día sábado, o sea, no era cosa de dejar de trabajar el día sábado y ir al culto, sino que había cosas que hacer. Dice aquí, más el día sábado, estoy leyendo número 28, versículo 9. El día sábado, para que fuera verdaderamente sábado, había que sacrificar 2 corderos de un año, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con sus libaciones. El holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Esto lo tenía que hacer el sacerdote por todo el pueblo, ¿no es cierto? Ahora, dice, más en el mes séptimo, versículo 16, a los 14 del mes será la Pascua de Jehová, y el día 15 de este mes, y aquí están todos los presentes, dice, por ejemplo, dice, y el primer día habrá santa convocación, ninguna obra serviréis, y ofreceréis por ofrenda del día, holocausto de Jehová, 2 becerros de la vaca, un carnero. No podríamos, no podríamos. Entonces, pero ¿cuál era la función de esto? La función era el pagar el pecado del pueblo, ¿cierto? Y esto también era ofrecido en el tabernáculo, ¿no es cierto?, por los sacerdotes en representación de todo el pueblo. Ahora bien, ahora justamente lo que mencionaba usted, ahora ¿qué es lo que pasa? Tenemos, en ese momento tenían el cómo y el cuándo, lo que habíamos explicado, pero ¿cómo iba a haber un sacrificio más grande que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en base a lo que dice el número? Entonces, ahora nos queda de esta ley, nos queda el cuándo, porque el sacrificio lo hizo Cristo. Entonces, el cuándo nos queda en la conmemoración de todas estas solemnidades que tenemos por su situación. Entonces, la ley definitivamente quedó fuera, no quedó fuera, porque tiene esta parte y esta mudanza que hizo nuestro propio Señor Jesucristo a través de su venida. Entonces, eso es lo que podemos hablar de este tema. Claro. Bueno, bastante claro, ¿cierto?, de lo que hemos venido tomando, que desde el principio la adoración indudablemente para la iglesia de los primogénitos, para la iglesia del desierto y particularmente para la iglesia actual, ¿cierto?, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, que se abre al mundo este cristianismo. El cristianismo que nosotros Pero fíjate que yo
además de todas las cosas, creo que tú dijiste, el cómo se terminó. Queda presente el cuándo. ¿Y qué más? A mí me gusta. Queda el cuánto y el por qué. ¿Por qué tenemos que seguir nosotros? Y dice Colosenses capítulo 2, verso 16, dice, nadie nos juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado, porque estas cosas no son raras de venidero. O sea, cada una. La Pascua judía en conmemoración de la libertad de la muerte de los primogénitos se acabó con la muerte de nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo le dio nueva validez a esa fecha cuando partió el pan y repartió el vino y lavó los pies a sus discípulos y le dijo, haced esto en memoria de mí. Porque yo digo que no beberé más de este jugo de la vid hasta que lo hagan en el reino de Dios. O sea, entonces esto tiene vigencia hasta el establecimiento del reino. Y así cada una de las fiestas, sin lugar a dudas, nadie puede dudar, por ejemplo, que la fiesta de las trompetas, el sonido de la séptima trompeta representa la venida del Señor Jesucristo. Y cada una de estas cosas representa para nosotros ahora un proceso que tenemos que vivir como pueblo de Dios. Por eso el mismo en la Pascua que dice, comida este pan y bebida este, la muerte de Cristo conmemora hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces ese también es la... Sí, pues sí, verdad. Y ahí hay cosas, ¿no? Porque ahí está la cosa. Por ejemplo, el término Santa Cena. ¿De dónde salió esa gente? Santa Cena. El término. ¿Eh? Eso es... Porque aquí no está. No. Aquí está Pascua. De Da Vinci. Se llama Pascua. De Da Vinci. Claro, Leonardo da Vinci se le ocurrió que Cristo tenía esa cara, que Pedro tenía la misma, que Juan tenía otra. Porque si ustedes ven, mira, es que estas son las cosas. Detalle, claro. A mí me gusta, pero hay algunos apóstoles en la verdadera que tienen casi la misma cara. Ya estaba cansado, entonces te lo voy a copiar mejor. Le hace un par de más cargaditos el bigote y tenemos otro. Y el detalle también, A ver. que están todos los discípulos. Sí. Y Jesús cuando tomó la Pascua no estaba. A ver, es que ellos estiman la Pascua. O sea, aquí hay una. Ahí te metiste en un enredo. ¿Verdad? Ahí lo metiste en un enredo. ¿Por qué los dos lo metiste en un enredo? Porque, por ejemplo, la Pascua que comió nuestro Señor Jesucristo, Ya. ¿no es cierto? Era la Pascua establecida allá en Egipto. No. Era una comida recordatoria donde se instauró la Pascua, porque la Pascua de Egipto terminaba con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínate tú cuando estaban en la mesa, estaba Judas ahí todavía, porque lo que dijo, el que untare conmigo en el plato, estaba ahí todavía. Entonces no es un error, ese es el momento que él tintó. Ya, no, claro, no está bien. Yo me refería al tema de cuando participa del momento del pan, del vino. Del pan y vino, no. No, a eso me refería puntualmente. Y esa es esencialmente Ya me salvé. ya. Entonces esas son cosas importantes. Mi hermano Ariel, que me aportara Que, bueno, dentro de todo este proceso que hemos venido conversando, a mí siempre me llama, siempre me gusta esta cita. A mí, en el fondo, es un poco, podríamos decir, se dice contemporáneo. Cuando es atrás, Es contemporáneo. ex-contemporánea. Porque Extemporáneo. extemporánea, sí, porque ya se había dado la ley en el Monte Sinaí. Y alrededor de 900 años después, más o menos, del tiempo de Nehemías, alrededor un poquito más puede ser, le dice, sobre el Monte Sinaí descendiste, le entregaste juicio verdadero, mandamiento, instituiste el sábado. Entonces, a mí, ¿por qué me gusta eso? Me gusta toda esa lectura, porque nos damos cuenta y nos volvemos al mismo tema que veníamos al principio. Esto es una continuidad y esta forma de vida que fue
y este plan de Dios que fue puesto para que todos en su momento pudieran creer, porque esta verdad no podemos decir que en el momento del tiempo de Israel era tan solo para Israel, porque nosotros vimos Isaías y a los hijos de los extranjeros que se allegaran al pacto, o sea, que aquellas personas que también en ese momento pudieran ellos decir yo reconozco a Jehová en ese momento a través de la circuncisión, todo, ellos también iban a poder ser parte de esta verdad. Entonces aquí nos llama la atención y nos dice que esta situación ha venido desde el principio y dice que en aquel momento se entregaron todas esas cosas. Entonces notificó el sábado y... Perdón que te interrumpa, pero hazme la aclaración. El que quería entrar, no, porque tenía que circuncidarse nuevamente para poder entrar. claro, sí, o sea, es que tenía que someterse a la ley de Dios. Sí, someterse a la ley de Dios. Porque ahora va a ser diferente. Claro, exactamente. Sí. Entonces eso a nosotros nos lleva en esta continuidad de tiempo de que esta verdad vino nuestro Señor Jesucristo vino a ratificar algo que estaba y lo otro que tampoco, por ejemplo, sin podernos salir de lo que estamos hablando, el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento no está escrito, entonces los apóstoles y todo lo que ellos hicieron estaban en el libro de la ley, pues. Entonces nuestro Señor Jesucristo participó en el templo y vino a hacer, y todo lo que vino a hacer él fue en conmemoración de todo lo que venía a través de la historia de la humanidad. Entonces por eso es maravilloso entenderla a través de tiempo y espacio. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Quería aportar algo más. Bueno, sí, allá no te voy a aportar. Claro. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí hay cosas, por ejemplo, que a mí me llaman la atención. ¿Tenemos tiempo? Estamos... Sí, no sé qué. Ya. Porque, por ejemplo, el concilio de Nicea, que es un concilio citado por el emperador Constantino, donde, digamos, mayormente asistió la iglesia romana. Esa es la cosa, ¿no es cierto? La iglesia romana sostiene de que Pedro es el primer papa, ¿no es cierto? Entonces, están los discípulos juntos y Jesús dice, ¿quién cree la gente que soy yo? Entonces Pedro, ¿no es cierto?, el primer papa, entre comillas, dice, tú eres el Cristo, lo reconocía. Y después él tiene un discípulo que lo va a suceder a él. Y cuando llegamos al concilio de Nicea, nadie sabía que era Cristo, nadie sabía. Bueno, será hombre, será ángel, será un superángel, ¿ah? Entonces ahí empiezan estas discusiones de quién era Cristo, y ahí sale una serie de doctrinas, pues, ¿no es cierto? Ahí salen y que se inventaron, y que era, no sé, tantas cosas que se dijeron ahí. Entonces yo digo, ¿cómo Pedro pudo ser el primer papa, un hombre amado de Dios, y no enseñar al discípulo? Porque el concilio de Nicea nos da cuenta que no sabían nada, puro. Porque llega el momento, ¿no es cierto?, que después que ya habían llegado a entender que en el Cristo, oye, pero si Cristo es Dios, entonces ¿qué va a pasar con María, que es la madre de Dios? ¿Cómo va a ser la madre de Dios? Va a ser terrena y el otro va a ser divino, no puede ser. Entonces empieza, y ahí una vez hablamos de eso acá, sí, el rito de la Inmaculada Concepción de María. O sea, si María fue la madre de Dios, ella tenía que haber sido de una manera divina engendrada también. Porque si lo hacía de la manera que son engendrados todos los seres humanos, era un pecado, imagínate. Entonces la gente no puede razonar con estas verdades, y es importante que nosotros... Ahora, ¿por qué digo esto yo? Porque claro, dice Jesús, están en el capítulo 1 de los Hechos, los maestros que están ahí en el monte Sinaí, o sea, en el monte de la Moría, me parece que, y entonces le dice, asentad en Jerusalén hasta que sea revestido de los altos, ¿no es cierto? Y el Espíritu lo toma, los ángeles, no recuerdo cómo es la decir eso, y parte arriba. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Y después empezamos a ver que estaban ahí y estaban reunidos porque era el día de Pentecostés. Pero ¿cómo si Jesús dejó clavado el Pentecostés en la cruz? ¿Cómo los que estuvieron con él siguen guardando el Pentecostés? No lo entiendo. Y un montón de cartas, pues yo tengo algunas, no sé, porque ya a esta altura de la vida es lógico, ¿no es cierto? Hay cosas que se van quedando afuera. Pero Pablo, hablando con gentiles, ¿no es cierto?, en la iglesia de Filipo, el día sábado, por 3 sábados, dice, y toda la gente, porque era su costumbre, dice,
En Hechos capítulo 14, en Hechos capítulo 16, después guardando el Pentecostés, después que sale que él no se detuvo en Corinto, no se detuvo en Efeso, porque su intención era llegar el día del Pentecostés, y después iba preso a Roma, dice, y él sabía que era peligroso irse a Roma, porque era el tiempo del invierno y el día del ayuno había pasado. Entonces, ¿por qué ellos que fueron enseñados por Cristo, por qué se quieren guardando? Entonces, ¿por qué esa es la forma? ¿Sí? ¿Cuánto le costó a Herodes encontrar a Santiago para darle muerte? Claro. ¿Cuánto le costó? Nada. ¿Por qué? Porque él sabía dónde se ubicaban y que había una fiesta presente de... Había una fiesta y no podía faltar ninguno. Claro. Entonces, mató a Santiago, dice, y trató de echar manos a Pedro también. Y dice la Biblia, ¿por qué era la fiesta de los ácimos? Entonces ellos estaban guardando la fiesta santa de Dios. Entonces el punto que yo, dice la palabra, ese versículo no lo puedo dejar de citar, me parece que el capítulo 11, versículo 27, si lo tienes por ahí, hermano, porque aquí yo no sé para qué está puesto, porque después no lo baño. El capítulo de los 11, versículo 26 11:26 del libro de los Hechos. cristianos. Aquí estamos 11:26. Exacto. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos principalmente en Antioquía. Primeramente en Antioquía. ¿A quién fueron? A un Pablo que estaba hablando del sábado, a un Pablo que estaba hablando, que guardaba el Pentecostés, a un Pablo que sabía cuándo era el ayuno con un Bernabé. Y lo particular de ese viaje de Pablo cuando se juntaron en Antioquía fue que de Jerusalén mandaron a Bernabé a Antioquía. Y que estando en Antioquía, cuando Bernabé vio que era tanta gente, fue a buscar a Saulo y trajo ahí al apóstol y ahí lo llamaron cristiano. Pero eso eran los cristianos. Pero eso no existe en Dios. No existe en la iglesia que guarden el sábado, guarden el Pentecostés, Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompetas, expiaciones y caballos. No, los pentecostales no saben qué es el Pentecostés. Fíjate que guardan el día del pastor y no guardan el día del Pentecostés. Guardan el día que la iglesia se le ocurrió 500 años después que fuera sacrificado nuestro Señor Jesucristo, se le ocurrió que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Y en la Biblia sale cuando, ya está bueno que digamos que en la Biblia no sale cuando nació Jesús, sí sale cuando nació Jesús. El día no sale, la hora tampoco, pero sale cuando Él nació. Entonces, ¿por qué hablamos mentiras? ¿No? Entonces, las cosas hay que decírselas a la gente con su nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos un verso que para nosotros es fundamental, cuando Jesús le dice a María, a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de la judía. Y el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, y ahí ya entramos a otra materia más profunda todavía. Cuando él habla en espíritu, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, esa es la cosa. Tales adoradores busca al Padre que lo adoren. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que hoy día no existe. Yo digo, el cristianismo no existe. ¿Por qué esto es cristianismo? Una iglesia que guarda el sábado, es Pablo guarda el sábado, Claro. guarda la Pascua, guarda los ácimos, guarda el Pentecostés, guarda trompeta, guarda expiación y guarda caballo. La gente no conoce eso. Entonces, ellos lo dejaron todo clavado en la cruz. Pero el capítulo 9 de Hebreos, claro, lo que quedó clavado en la cruz es la ley de los mandamientos, no los ritos, porque nunca pudo mejorarles la manera de pensar La conciencia. a las personas. Entonces, así veo yo las cosas. Esa es la doctrina de nuestra iglesia. Bien, bueno, este es el tema que hemos compartido con cada uno de ustedes, si realmente somos verdaderamente cristianos. De esperar de que le haya interesado, está en la página web también, ¿cierto? Sí, está en la página web. Un tema muy interesante para que lo pueda ver, ¿cierto? Y experimentarlo particularmente. Mira, a mí me llena la página web, donde ahí me doy cuenta yo de que hay personas que son de otras iglesias
que han leído la Biblia y se dan cuenta que esta es la verdad. Hay familias enteras, hay grupos que tienen cualquier nombre que la ponen, pero han descubierto que esta es la verdad. Y cada día el cristianismo verdadero se está poniendo de pie. Cientos de personas, miles de personas en el mundo. La iglesia de Dios está en pie a través del mundo entero. Pero lo que nosotros conocemos como el cristianismo no es el cristianismo. Ahí podemos decirle con toda propiedad, no existe el cristianismo, porque este es el cristianismo. Está todo relatado en la Biblia, si no es que lo digamos nosotros, está en el libro de los Hechos, nos muestra cómo fueron los primeros cristianos, ¿no es cierto? Y qué costumbres tenían, y por qué no las han aprendido, por qué no las aprendimos. ¿Viste? Bien, bueno, hemos llegado al final de este programa, esperando de que le haya interesado, ¿cierto? Que pueda compartirlo con nosotros. Y bueno, empezar a despedir este programa. Mi hermano Areno. Me quedo con algo que hay una cita bíblica que no me recuerdo en el lugar donde está, pero sí me acuerdo lo que dice. Las cosas que antes fueron escritas para vuestra enseñanza fueron escritas. Y eso es la situación que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué esas cosas que fueron antes escritas, que son nuestra enseñanza, no están presentes en este momento? Solo eso, medite y podamos conversar el próximo sábado a la luz de este programa para que podamos crecer en lo espiritual todos. Que tengan una hermosa semana y Dios así mediante los vemos el próximo sábado. Hermano Sancito está en Romanos 15. 15:4. 15:4. Estimado hermano, no sé si siquiera es la forma de comportarnos delante de ustedes en cuanto hablamos de la palabra de Dios, pero hay una cosa que ustedes nunca podrán dudar de nosotros, que lo que nosotros hablamos es lo que está escrito en la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros queremos rondar. Y también es importante decirle como saludo de despedida que siempre estaremos dispuestos a corregir nuestros errores, solamente que usted que sabe que hay otra verdad no la puede explicar, pudiendo explicarnos a nosotros, esta iglesia va a cumplir con lo que es la verdad de Dios, el Dios de Palestina. Amén. Bueno, por mi parte darle las gracias a Dios y esperar de que este programa le haya interesado y que pueda llegar a la profundidad de cada corazón. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, si así Dios lo quiere, en este programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.